Ok. Esta diapositiva yo les había hablado, la primera clase, creo que les hablé de la diapositiva esta y de Sir Ronald Fisher. Este hombre tan preclaro lo vamos a volver a ver en el análisis de la varianza, cuando veamos análisis de varianza, porque él es el padre del análisis de la varianza. Él, ya les conté esto, ¿no? Él decía, consultar a un estadístico después de que el experimento esté terminado, frecuentemente es meramente preguntarle cómo conducir una examinación post-mortem. Posiblemente les pueda decir de qué se murió el experimento. O sea, otra frase que al respecto es que a veces puede ser que ningún método estadístico pueda arreglar un mal diseño. Entonces, como corolario, si alguna vez se hacen la pregunta biológica que los lleve a decir qué variable van a tener que medir y para responder esa pregunta, hagan más o menos un diseño. Si no tienen mucha idea, consultan a alguien que les pueda diseñar la experiencia, porque entonces, si está mal diseñada y no se puede hacer la experiencia porque el análisis estadístico no ajusta ni los supuestos ni nada de esos datos, entonces hicieron mucho trabajo, mucho gasto, de gusto, una lástima. Por eso siempre ¿se acuerdan que la primera, en la diapositiva, cuando vimos los pasos de la estadística, lo primero era el análisis exploratorio? O sea, vamos a volver a ver algo de eso. ¿Hay alguien esperando? La estadística que nosotros llamamos bioestadística, porque hay estadística, bueno, ya vimos que hay estadística para cada disciplina. Como primera parte le pusimos el diseño de la investigación. ¿Se acuerdan que dijimos que eran métodos que resumían información, que nos permitían analizar los datos, etcétera? Bueno, como primero está el diseño. Entonces, la condición sine qua non. Un experimento tiene que estar bien diseñado. Después viene la estadística descriptiva, análisis exploratorio, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver así rápidamente algo que, digamos, es amplio, pero lo vamos a ver bastante detallado. Y después, como tercer punto, viene la inferencia estadística, que es lo que todo investigador persigue, porque uno puede describir lo que tiene una muestra, pero que lo que interesa en definitiva es extrapolar esas conclusiones que uno tiene de esa muestra, extrapolarlas hacia la población de la cual uno está ocupándose, está investigando. Para eso yo les hice, existe, ¿no? un esquemita de todos los pasos que vamos a hacer en bioestadística. El objetivo es obtener para nosotros conclusiones biológicas para una población a partir de datos de una muestra. Entonces esto se lo imagina la población de individuos, la población de individuos a la cual estoy estudiando. Entonces yo pienso que si tuviera esa población de individuos y le pudiera medir una o más variables observadas, o sea que yo les puedo medir peso, altura, concentración de nivel de glucemia, nivel de lo que sea, yo tendría, si pudiera acceder a toda esa población, tendría una población completa de observaciones, la cual en general va a ser casi imposible de obtener, porque población de individuos puede ser acotada, pero puede ser una población muy grande e inabarcable. Entonces uno, como no tiene acceso a toda la población, trabaja con muestras de individuos. Y se dice que esos tienen muestras, es que las muestras tienen tamaño N, 10 individuos, 15, etcétera, ¿no? Todo lo que uno pueda acceder, mejor. Si sobre esa muestra de individuos le mido la o las variables observadas, tendré una muestra de observaciones, o sea, mis N datos. Esto es con lo que vamos a trabajar en este trabajo práctico. La muestra de individuos está constituida por lo que llamamos unidad experimental. ¿Qué es la unidad experimental? Es la mínima porción sobre la cual uno hace una medición. La mínima porción puede ser el individuo completo si yo lo peso o lo mido, pero también puede ser, no sé, una uña, puede ser, bueno, no me voy a sacar una uña para analizar, pero puede ser un pedacito de tejido donde uno hace una biopsia, puede ser una muestra de sangre, un tubo de suero, puede ser lo que se les ocurra, lo que sea mínima porción sobre la cual voy a hacer una medición. O sea que si a esa mínima porción le mido la variable o variables observadas, tendré observación individual. Entonces, en este gran esquema, ¿dónde opera cada una de las cosas que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer hoy opera acá, la estadística descriptiva. Opera sobre la observación individual o en general sobre la muestra de observaciones. Observación individual, a veces hasta se publican papers que sean a propósito de un caso. Si ese caso es un caso raro, extraño, tiene alguna peculiaridad, se hizo un hallazgo muy raro, entonces uno puede hacer
una publicación sobre un caso. En general, usa muestras de observaciones. Y sobre esa descripción de la muestra, después viene la que se llama la inferencia estadística. Extraer conclusiones hacia la población, hacia los parámetros que describen la población. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver formalmente inferencia estadística, va a ser final del práctico que sigue, o sea, vamos a empezar a verla ya con intervalos de confianza, y después nos vamos a meter de lleno en la inferencia en el capítulo de test de hipótesis, porque ahí vamos a plantear hipótesis. Acuérdense que dijimos que hacer una afirmación era adosar esa afirmación la probabilidad de error que yo cometía. Cuanto menor es el error, más le creo esa afirmación. Bueno, eso lo vamos a hacer acá en el capítulo de inferencia, antes de hipótesis. Entonces, vamos a sacar conclusiones, como decir, por ejemplo, puedo afirmar que la media poblacional de la disminución de la glucemia con esta nueva droga es mayor que, no sé, 15 miligramos por decilitro, 20 miligramos por decilitro. Entonces, a partir de lo que me sugiere esa muestra, voy a sacar conclusiones de la población. Esa probabilidad de error que nos va a permitir hacer esa afirmación, la vamos a poder obtener de toda la teoría que estuvimos viendo, de la distribución normal, de cómo calcular probabilidades, etc. Y una vez que uno sacó conclusión sobre la población de observaciones, viene la conclusión biológica. ¿Adoptaré la droga? No la adoptaré. ¿Seguiré con el ensayo clínico porque me mostró que hay resultados prometedores? Abortaré acá el ensayo clínico porque se demostró que no sirve. ¿Seguiré explorando la vacuna por más que tuve que interrumpirla porque se dio un caso desfavorable? ¿Seguiré? Hago un análisis interino, lo que llama interino. Evaluaré como viene hasta ahora, seguiré la investigación. ¿Ok? Esas van a ser las conclusiones biológicas. Entonces, hablamos de población, y uno tiene una población de referencia que debería estar perfectamente identificada o definida, de tal manera que yo pueda conseguir, o sea, pueda saber si un individuo cualquiera pertenece o no a esa población. Eso lo defino en base a criterios de inclusión y de exclusión. ¿Qué es un criterio de inclusión? Por ejemplo, mi población va a estar constituida por adolescentes entre 17 y, digamos, entre 13 y 17 años. Entonces, esa va a ser el criterio de inclusión. Incluiré varones y mujeres entre 13 y 17 años. ¿Y criterio de exclusión qué será? Bueno, según la experiencia, el criterio de exclusión me lo va a decir el tema que estoy estudiando. A lo mejor un criterio de exclusión puede ser una determinada patología que va a interferir con mi disciplina de estudio. Y entonces eso tengo que estar empapado del problema para saber cuáles tienen que ser sobre esa población que incluyo, a quién tengo que excluir que me puede obstaculizar en los resultados que estoy buscando. Después viene la muestra aleatoria. La muestra aleatoria se obtiene, en teoría, de modo tal que yo tenga, que todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad o probabilidad conocida de formar parte de la muestra. ¿Se imaginan que esto en la práctica es prácticamente imposible? Porque si yo pienso que la población son los adolescentes entre 3 y 17 años de la República Argentina, ¿qué tendría que hacer para tomar una muestra aleatoria? Tendría que agarrar el censo, el último censo, calcular qué edad van a tener ahora, qué edad tienen ahora, o qué edad tenían en ese momento los adolescentes que yo quiero ahora, y tendría que ir a ver con el censo de la población dónde muestrar. Se imaginan que eso hace imposible cualquier práctica. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, si yo puedo acceder a determinada muestra tomada en la forma lo más aleatoriamente posible, una vez es casi como que la población la define en referencia, o sea, referenciando la muestra que tengo. Entonces, si la muestra es representativa de la población de ratones de cepa VALV-C que pesan entre tanto y que tienen color de pelaje blanco, entonces de ahí, de los que tengo, extiendo mi concepto a lo que va a ser la población. ¿Está bien? Entonces yo tengo que saber cuál es la población sobre la cual voy a sacar conclusiones obtenidas a partir de esa muestra. Un segundito. Entonces, acá tenemos dos muestras representativas de lo que vamos a trabajar hoy. Estos son muestras de FSH, hormona folículo estimulante, en dos muestras de tamaño 8 de mujeres sin alguna patología ginecológica. Bueno,
Entonces uno mira, yo miro, tengo dos muestras de tamaño 8. Si miro, hago un paneo de los datos que tengo, puedo ver, sí, están ordenados. Puedo ver desde dónde hasta dónde va cada muestra, eso después lo vamos a llamar amplitud de la muestra. Puedo ver cuál es el menor valor y el mayor valor de cada muestra. Pero todo lo que yo pueda calcular sobre esta muestra lo llamaré estadísticos, funciones de la muestra. Entonces yo puedo mirar así, si las tengo ordenadas, cuál es el mínimo y cuál es el máximo de cada una. Puedo pensar, más o menos, sospechar si una tiene mayores valores que la otra. Bueno, puedo comparar mentalmente. ¿Qué estadístico, qué función de la muestra se les ocurriera calcular como primera cosa que me resuma la información de la muestra? ¿En qué pensarían primero? A ver. El tamaño. Tamaño sí, ya lo tengo. Ya sé que son dos muestras de tamaño 8. ¿Cómo resumirían información? La media, profe. Muy bien, la media. Lo primero que uno se le ocurre es el promedio, la media. Es el promedio que han hecho ustedes toda la secundaria para ver qué promedio iban a tener en primero, segundo, tercero, etcétera, de cada materia. Entonces ahora, esa fórmula que ustedes utilizaron toda la vida para calcular la media, la vamos a formalizar acá con nomenclaturas de estadística. Y esa la llamamos media muestral. Es una medida de tendencia central, porque con el promedio ustedes ya saben que el centro va al promedio, que después van a tener algunos valores hacia un lado y hacia el otro, porque ese es el centro. Entonces, la media muestral es la medida de tendencia central por excelencia. Si a la muestra la llamamos x1, x2 hasta x sub n, nosotros tendremos el x1 de la muestra 1 es el 4,8, el x2 es este, el x sub 8 es este. O sea que nuestro i, nuestro iésimo, nuestro subíndice va desde el primero hasta el último. Acá nuestro i vale 8, ¿no? Nuestro sí se termina en 8, va desde 1 hasta 8. Y fíjense que este símbolo, que es la letra griega sigma mayúscula, va a ser nuestro símbolo para la sumatoria. Entonces vamos a sumar los valores xy de esta muestra desde que i vale 1 hasta que i vale n. Y después, para que sea un promedio, lo tenemos que dividir por la cantidad de sumandos que teníamos. O sea que esto es la forma de escribir formalmente la fórmula del x barra. La suma desde igual 1 hasta n de todos los xy y eso se divide por n. Si yo calculo la media para estas dos muestras, para la primera tengo una media de 6,5, para la segunda tengo una media de 3,6. Uno esperaba más o menos que esta fuera menor, pues fíjense, si están ordenadas, esta empieza 4,8, esta se termina en 4,8, y empieza mucho más abajo que esta, así que yo hubiera esperado que la media de menor. ¿Ustedes qué dirían? Vamos a graficar esto. Este grafiquito está hecho en el Infostat. Está hecho en dos partes este gráfico. Esto está hecho, que después les voy a mostrar gráficos, con un gráfico que, esperen que alguien está esperando, con un gráfico que se llama de densidad de puntos. Este es un gráfico de densidad de puntos, después lo vamos a tratar un poco mejor, más en detalle, el gráfico de densidad de puntos. Este gráfico tiene un eje vertical de variable numérica, que es la FSH, y un eje horizontal, no lo llamamos abscisa, sino eje horizontal, donde van los dos grupos. Acá están las dos FSH1 y 2. Estos puntos rojitos son los valores del FSH1 y estos dos los FSH2. Después vamos a ver esto de nuevo en detalle en otro gráfico y por qué están uno al lado del otro. Ya les voy adelantando que es porque es un gráfico exploratorio. Los puntos azules son las medias. Ahora yo miro eso, ¿y qué dirían ustedes? Si ocularmente compararan las dos muestras, ¿qué podrían decir de la 1 y la 2? Que tienen poca dispersión. Bueno, muy bien, vos ya te adelantaste a la dispersión. Si las querés comparar, ¿qué dirías? ¿Dirían que los valores de FSH1 tienden a ser mayores que los de FSH2? Y yo diría que sí, ¿no? Porque fíjense, la superposición entre ellas es muy poca. Dijimos que esta empezaba donde esta se terminaba, o sea que la muestra 2 está casi totalmente por debajo de la 1. Solo tiene, miren, acá hay un 4,8 y acá hay dos 4,8. Son estos dos y este. Tienen solamente esa superposición. Así que yo diría que la FSH1 tiene mayores valores que FSH2. Miren estas otras dos muestras ahora. FSH que llamamos 3 y 4. Dirían de estas dos?
¿Qué ven así a primer golpe de vista? Que la 3 es mayor que la 4. La 3 es mayor que la 4, parecería, pero mira, esta empieza en el 1 y esta tiene el 1 acá ya, tiene mucha superposición. Comparándolas con esta, ¿qué dirían? A ver, Pablo, vos que hablaste de dispersión. Alejandra. Que Es son más más dispersas. dispersa la 3 que la 4. Cada uno ve que tiene valores más chicos y más grandes, y más chicos y más grandes. Es lo que había dicho él de dispersión. Miren las medias. El 3 está como más disperso. Las dos están más dispersas. Miren la 3, 6,5, tiene la misma media que la 1. Miren la media de la 4, tiene la misma media que la 2. Miren cuando yo grafico esto. Es cierto, la media de la 1 es 6,5 igual que esta, ¿no? Está más o menos, si los gráficos están a la misma altura, está a la misma altura. Y las 3,6 está más o menos a la misma altura que acá. Ahora, ¿ustedes se animarían a concluir en este caso que pasa lo mismo que acá? ¿El comportamiento es similar? No. Bien, ¿por qué? Acá casi no tenían superposición entre ellas, no había overlap entre las dos muestras. Acá es tremendo, acá tienen toda superposición que va desde acá hasta acá, desde el más chico de este al más grande de esta, toda esa superposición. ¿Se animarían a decir ahora que como esta tiene mayor media que esta, los valores de FSH3 son mayores que los de FSH4? No. Y no, con la dispersión que tiene no podría estar seguro, creo. Exactamente. O sea que solamente si yo veo una distancia entre medias, no puedo sacar ninguna conclusión de que una es mayor que la otra, a menos que analice también conjuntamente cuál es la dispersión. Porque el hecho de que yo pueda afirmar que una es mayor que la otra, no me lo va a dar solo la distancia entre las medias, sino la dispersión que hay entre ellas. Entonces, bueno, acá tenemos dos estadísticos más, mínimo y máximo de FSH1, que también son llamados estadísticos, pues son funciones de la muestra. Y mínimo de FSH3 y máximo de FSH3. Bueno, de estos estadísticos podemos sacar. Si yo hago el máximo menos el mínimo, obtengo lo que se llama la amplitud. Ustedes tienen todos estos definidos en el PDF. La amplitud es la distancia que hay desde el mínimo hasta el máximo. Fíjense que acá tengo una amplitud de 3 y acá tengo una amplitud de 10 con algo, ¿no? De 10 con 2. ¿Está bien? Tengo una amplitud mucho más grande. Están mucho más dispersos. La amplitud es mayor. Un mínimo más mínimo, un máximo más máximo. Bien, entonces vamos a las medidas de dispersión. Y la medida de dispersión por excelencia es la varianza muestral. Ustedes ya están recordando, cuando vimos la media muestral, ya están recordando lo que era la media poblacional. Y al ver varianza muestral, están recordando lo que era la varianza poblacional. Si ustedes se acuerdan, la varianza poblacional, ¿qué tenían? Vamos a analizar esta primero. ¿Qué estamos haciendo? Una suma para todos los valores de la muestra. Todos los XY de la muestra, a cada uno de ellos le resto la media. ¿Por qué este cuadrado? Para evitar números Para negativos. evitar el negativo. Exactamente. Para evitar que compense positivos negativos y que esta me dé 0. Si los números están muy juntitos, todos los XY muy cerquita de X barra, esas distancias van a ser cortitas para un lado y para el otro. Cuando les eleve al cuadrado también van a ser chiquitas, cuando las sume van a ser chiquitas, y cuando las divida por este n-1, que después le vamos a dar una razón de ser, también va a ser chiquita. Esto es como una especie de promedio, ¿no? De los desvíos al cuadrado. Si yo hubiera dividido por n, hubiera sido el promedio clásico. Divido por n-1 por una razón que la vamos a ver en el capítulo que viene. Bien, entonces, si las dispersiones son grandes, tengo XY muchos más separados de la media, las distancias positivas y negativas van a ser muy grandes, elevadas al cuadrado van a ser muy grandes y promediadas van a ser muy grandes. Esta fórmula de cálculo sale de hacer este cuadrado del binomio. La demostración la tenemos, creo que en la última diapositiva, después la vamos a ver. O sea que de desarrollar esto sale esta fórmula de cálculo, de hacer dividir por n-1 la suma de cada XY al cuadrado menos la suma de todos los XY, esa suma elevado al cuadrado y dividido por n. Fíjense que acá están calculadas, pero antes del cálculo creo que tenemos una identificación. Este numerador se lo llama suma de cuadrados, porque es una suma de distancias al cuadrado. Por supuesto que esto va a ser siempre positivo, ¿no?
Y dividido, este n-1 se lo llama grados de libertad. Después lo vamos a definir mejor. Profe, una duda. Sí. Vos dijiste que el cuadrado de esa de suma al cuadrado está al cuadrado para que no dé negativo, o la de S al cuadrado. Ah, no, el S al cuadrado es una nomenclatura. Vos, después para calcular el S, vamos a sacar la raíz cuadrada de esto. El problema es que si vos no tenés este cuadrado acá, en la suma vas a sumar valores positivos y valores negativos y la suma te va a dar 0. Si no los elevás al cuadrado. El cuadrado está para evitar los negativos acá, en esta resta que haces. Cuando vos pensás que si la media es el valor central, vas a tener tantos valores por encima como por debajo de la media. Encima me refiero a positivo, debajo de los negativos. Entonces, si vos haces la distancia de los XY a la media sin elevar al cuadrado, eso te va a dar 0. ¿Está? El cuadrado es para evitar esos. Gracias. Bien. Entonces, acá está, demostración en la última diapositiva. Bueno, esta se llama la varianza muestral. Fíjense, en la FCH 1 y 2 las varianzas son 1,05 y 1,04, y en la 3 y 4 las varianzas son 13 y 10, son enormemente más grandes. Tal cual dijo Pablo, que las muestras estaban mucho más dispersas. Entonces, de nuevo, decimos, si esta variable tiene unidades, entonces estas unidades van a estar al cuadrado. Miligramos al cuadrado, kilogramos al cuadrado, miligramos por decilitro al cuadrado. Va a ser la varianza. Si queremos tener una medida de dispersión que tenga las mismas unidades de la variable, entonces hay que tomar la raíz cuadrada de esa varianza muestral, y eso se llama la desviación estándar muestral. Por supuesto que es otro estadístico, medida de dispersión, pero este ya tendrá las mismas unidades de la variable. Fíjense que si ustedes calculan, la raíz cuadrada de esto, estas son chiquitas, y estas no son tan grandes, pero también son mucho más grandes que las de las muestras que tenían menos dispersión. ¿Ok? Esperen que hay alguien que está esperando. Bueno, hay otra medida de dispersión que es la siguiente. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación porcentual. Esa era la razón de ser de estas. Pensemos acá. Perdón que interrumpa. Entonces el desvío estándar S es la varianza muestral. Es la desviación. La desviación estándar muestral. Sí. Que Gracias. se calcula como la raíz cuadrada de la varianza muestral. Entonces, perfecto. Gracias. Nosotros vamos a tener una varianza poblacional que es sigma cuadrado, una desviación estándar poblacional que es sigma, una varianza muestral que es S cuadrado y una desviación estándar muestral que es S. ¿Está bien? Ahora vamos a ver que los estadísticos estiman los parámetros. Y vamos a ver cuál es el estimador de cada parámetro. Ya se lo imaginan, pero bueno, podemos poner una diapositiva. Yo tengo una varianza muestral. ¿Alguno está más o menos familiarizado con valores de metabolitos en sangre? ¿Alguna vez vieron algún análisis de sangre de ustedes? Si alguien alguna vez hizo creatinina, voy a los extremos. Las creatininas les habrá dado 0,8, 0,9, 0,7, etc. Entonces, si uno calcula, si hiciera una varianza muestral de una muestra de creatininas, los valores XY son chicos, 0 y pico, 1 y pico, la media va a ser chica, cuando eleve al cuadrado va a ser un número chico y el promedio va a ser chiquito. Si uno hace varianza de colesteroles, 200 y pico, 100 y pico, valores grandes, respecto de medias grandes, van a ser números grandes, al cuadrado más grandes todavía, y promediados un número grande. Ustedes pueden comparar la varianza de mediciones, de 8 mediciones de colesterol con la varianza de 8 mediciones de creatinina. Evidentemente no, porque la de colesterol va a ser enormemente grande, porque son magnitudes más grandes, y la de la creatinina va a ser chiquita. Entonces, si ustedes compran, el día que tengan un laboratorio, compran un kit de creatinina y un kit para hacer colesteroles, ¿cómo van a saber cuál tiene mayor dispersión? Con varianza no lo van a poder saber nunca, con desvío tampoco. Pero ahí les van a desinformar, se informa en general, el coeficiente de variación porcentual. ¿Cómo está calculado? El desvío dividido la media. Y el desvío respecto de la media, es un valor que va a ser menor que 1. Entonces,
El coeficiente de variación será 0 y pico, 0,05, 0 lo que sea, y el porcentual multiplicado por 100. Entonces, si ustedes compran un kit de creatinina o de colesterol, y ambos tienen un coeficiente de variación porcentual del 5%, entonces saben que la medida de dispersión es equivalente en ambos metabolitos, por más que las magnitudes sean distintas, ¿entendió? Nos independizamos de las unidades utilizadas al dividir por la media. Bien. Otra medida de tendencia central también es lo que se llama la mediana. Esta mediana se usa cuando la muestra es muy asimétrica. Ahora vamos a ver ejemplos de asimetría. ¿Cómo se calcula? Se ordenan los n datos de menor a mayor, y la mediana es el valor central. Por supuesto que si la cantidad de datos es impar, cuando yo corte por el medio, voy a tener datos por acá en igual cantidad, y uno en el medio. Entonces la mediana va a ser ese dato central. Pero si yo tengo un número par de datos, cuando corte por el medio, voy a cortar en el vacío. ¿Cuántos voy a tener centrales? 2, uno de cada lado donde hice el corte. Entonces la mediana va a ser el promedio de esos dos. Este es el ejemplo que tienen acá. La FSH1, que es la misma de antes, ustedes tienen 8 datos, si yo corto por el medio, corto por acá. ¿Cuál será la mediana? El promedio de estos dos centrales. O sea que la mediana es 6,7 más 6,8 sobre 2. 6,75. Acuérdense que la media era 6,5. ¿Ven que no son tan distintos? ¿Por qué? Porque esta muestra es bastante simétrica. Esta muestra va creciendo a valores más o menos armónicos. No es que de uno a otro aumenta en una unidad y después aumenta en 7 y después aumenta en 8. Aumenta en valores más o menos parejos. Una muestra bastante simétrica. Fíjense qué pasa si el último dato, en vez de esta mujer tener una FSH de 7,8, tiene una FSH de 20,1. ¿Puede ser? Sí, puede ser que tenga un valor de hormona mucho mayor. ¿Cuál será la mediana de esta serie de datos? 6,5. La misma. Perfecto, 6,75. ¿Qué dije la media? No, la mediana. La mediana sigue siendo el promedio de estos dos, ¿no? Este dato se fue. La mediana se quedó inmóvil acá porque es el promedio de estos dos. Mientras estos dos no cambien, la mediana va a ser la misma. Pero fíjense la media. La media que era 6,5 en esta muestra, en esta es 8,1. Ahora se alejó mucho de la mediana esta media, porque este dato que se llama outlier se llevó puesta la mediana hacia valores más grandes. Entonces, la media. Se llevó puesta la media hacia valores grandes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes calculan la media, hacen toda la suma de los datos en el numerador. Y cuando hagan acá la suma de todos los datos, en vez de sumar un 7,8, van a sumar un 20,1. O sea que la media se va a hacer mucho más grande. ¿Qué se dice de esto? La media es muy sensible a los outliers. Acá dio muy grande, pero si hubiéramos tenido un valor de 0,4 en vez de este último, la media hubiera dado mucho más chica. Y la mediana hubiera sido igual. La mediana es robusta respecto a la presencia de outliers. Aunque este hubiera sido 100, la mediana hubiera sido igual. La media hubiera dado enormemente más grande. ¿Está bien? Entonces, cuando en la bibliografía de estadística, el ejemplo más paradigmático del cálculo de la mediana se hace en función de, por ejemplo, los sueldos de una empresa. Ustedes tienen un ejercicio que ya quedó viejo porque tienen un montón de sueldos de 5.000 pesos de un gran laboratorio y sueldos de 100 y pico de mil en la jerarquía del laboratorio. Entonces, si ustedes hacen un promedio de sueldos de una empresa, considerando también los sueldos del presidente y vicepresidente de la empresa y de los jefes, el promedio les va a dar enormemente grande, porque estos sueldos grandes se llevan puestos a los pequeños. Entonces nos sirve ahí la media como descriptivo de lo que está pasando. Ahí se usa la mediana. Entonces, ¿la mediana qué es? Es cortar por el medio y decir, la mitad de los individuos de esta empresa gana menos que este valor, o hasta este valor. ¿Está bien? Eso sí es mucho más descriptivo del centro, de lo que está pasando en el centro. Entonces, eso es cuando, acá esto le agrega asimetría, cuando hay outliers hacia un lado. Esto se dice asimetría hacia la derecha. Después lo vamos a ver mejor con más datos en un histograma. Sigo. ¿Qué pasa si uno tiene variables categóricas? ¿Se acuerdan que las variables las hemos clasificado en categóricas y numéricas? Sí, Pablo. Vi aparecer tu nombre.
Perdón, sí, tengo un pequeño Vale. problema de conexión y cada tanto entra solo. No hay problema. Entonces tenemos, ¿se acuerdan? Variables categóricas o numéricas. Y las categóricas podían ser nominales, que eran un atributo, o ordinales, grupo sanguíneo, etc. Entonces, si yo tengo variables categóricas, el estadístico que uso para describir es la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que ocurre el suceso de interés al efectuar n veces del experimento. O bien, la cantidad de casos favorables. Nosotros ya habíamos hablado de esto. ¿Se acuerdan cuando vimos el número de hijos de una familia, etcétera? Bueno, ahí era una variable ordinal, ¿no? Pero nosotros habíamos calculado, después dijimos, no podíamos comparar la cantidad de valores en dos muestras que tenían tamaños distintos. Entonces, ¿qué hacíamos? Definíamos una frecuencia relativa o proporción, que eran los casos favorables sobre el tamaño total de la muestra. Y eso era la frecuencia relativa, el F sobre el N. Entonces describíamos con una frecuencia relativa que nos independizaba del tamaño de la muestra. Era el ejemplo de la diapositiva del teórico 1, ¿se acuerdan? Teníamos frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Bien. Un resumen de estadísticos. Me olvidé de alguno, podría haber puesto acá, pero bueno, puse los más usados. Media, X barra, medidas de tendencia central, y mediana. Medidas de dispersión, varianza muestral, desviación estándar muestral, coeficiente de variación, rango, recorrido, amplitud, X máximo menos X mínimo. Acá me faltaría como medida de tendencia central lo que es el centro del recorrido. El centro del recorrido es el X máximo más el X mínimo dividido 2. Es el promedio entre el menor y el mayor valor. Y si la variable es categórica, proporción de un atributo. Bueno, alguno para que tengan a mano. Lo de los estimadores lo vamos a ver la vez que viene, porque vamos a ver distribución de estadísticos y vamos a hablar bien de los estimadores. Igual ya se imaginan, ¿no? Que con la media muestral puedo estimar la media poblacional y que con la varianza muestral voy a estar estimando la varianza poblacional, pero lo dejamos para el capítulo que viene. Vamos a ver un poco análisis exploratorio a partir de gráficos. Antes de lanzarse a hacer un análisis estadístico, uno tiene que hacer un buen análisis exploratorio de los datos. Y algo que es de mucha ayuda son gráficos. Entonces vamos a ver tipos de gráficos. Si uno tiene pocos datos de una variable aleatoria ordinal o continua, un excelente gráfico es el que les mostré, que es el gráfico de densidad de puntos. Yo les subí un PowerPoint a ustedes. O sea que ustedes tienen esto mismo que yo tengo. Quiere decir que si lo ponen en presentación, tienen los links que van a las diapositivas. Así que lo pueden ir a... Esto va a la diapositiva 11. Gráfico de densidad de puntos. Voy a la 11. Acá tienen el gráfico de densidad de puntos. Acá tienen los mismos que vimos antes, los 4 en un mismo gráfico. Entonces, tenemos FSH1, FSH2, 3 y 4 con mayor dispersión. Y ahora quiero dedicarme un poco a estos puntos. Este Mickey que aparece acá, estas orejitas de Mickey, son dos valores que son exactamente iguales. ¿Se acuerdan que teníamos 3 valores 4,8? El 4,8 del FSH1 como el máximo, y los dos 4,8 que eran los dos mínimos del FSH2. Si esto hubiera sido un diagrama de dispersión, eje XY, estos dos puntos ustedes no los hubieran visto, hubieran sido uno solo. ¿Por qué ven dos? Porque este es un gráfico exploratorio. Entonces, dos que tienen la misma ordenada, todos los que tengan la misma ordenada, aparecen uno al lado del otro. Porque nos permite saber qué cantidad de empates tengo, cuáles son los valores que se repiten. Si yo viera esto en un diagrama de dispersión, estos dos no lo verían, no sé cuántos hay, pues estarían todos ubicando el mismo punto del plano. Este no es un plano XY. Por eso aparecen uno al lado del otro. Bueno, esto es lo que tienen ahí. Entonces, esto nos permite observar lo que decía Pablo, que tenía gran dispersión los datos. En el gráfico, uno le salta la dispersión a los ojos, se ve bien gráfico. Este gráfico es excelente, el de densidad de puntos. Ustedes pueden elegir, acá está hecho círculos, el que tenía antes en la otra diapositiva eran rombitos, eso se puede elegir. Después, si se meten en Infostat, pueden jugar con eso. Bueno, vuelvo a la diapositiva anterior. Ahora tengo muchos datos de una variable continua.
Acá tenemos 3 gráficos distintos. Uno, vamos a ver el diagrama de cajas y bigotes o box plot o box and whiskers plot. Cajas y bigotes. Vamos a ver el box plot. Acá se necesitan para muchos datos. Para pocos datos no sirve, porque no es útil resumir información de pocos datos. Esto con muchos datos sí vale la pena. Acá lo que tenemos, esto es el FSH en mujeres normales. Normales me refiero a sin síndrome de ovario poliquístico. Vamos a valores de FSH en mujeres que tienen ovario poliquístico, donde tienen algunos valores muy exacerbados de la hormona FSH. Esto es mujeres normales, es resumir en una palabra todo. A uno tendría que decir sin patología ginecológica, por ejemplo. Bueno, este es el box plot. Esto es la caja, estos son los bigotes, y esto que aparecen afuera son el mínimo y el máximo. El bigote puede cubrir el mínimo y el máximo y puede no cubrirlo. Que haya un mínimo, un mínimo fuera de los bigotes quiere decir que hay outliers no demasiado graves, ¿no? Pueden ser más graves si están muy separados, como vamos a ver en el otro. ¿Qué hay en la caja? En la caja tenemos, en general, para muestras simétricas, hay una línea horizontal que es la mediana. Está un poquito desplazado. La mediana es la línea. Y también el Infostat, que no he visto en otros software, marca la media. Es muy útil que tengamos la media y la mediana. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando la muestra era muy simétrica, la media y la mediana eran parecidas, pero que cuando la muestra era muy asimétrica, que tenía valores outliers grandes, la media se disparaba con respecto a la mediana. Entonces, si yo veo una media cerca de la mediana, me habla de la simetría de la distribución. Si veo una media muy alejada de la mediana, cerca de acá o aún a veces hasta fuera de la caja, digo que hay outliers que se me desplacen, que se me desplace la media. ¿Ok? Bien, entonces media y mediana, si fuera totalmente simétrica, la mediana ¿dónde estaría? Estaría exactamente en la mitad de la caja. ¿Por qué? Vamos a ver los extremos. El inicio de la caja está en lo que se llama el cuarto inferior, que es la mediana de la primera mitad de los datos. Ahora vamos a ver. Algunos softwares acá la empiezan en el primer cuartilo. ¿Qué son cuartilo y qué es el cuarto? ¿Qué es cuartilo? Si ustedes tienen muchos datos de una variable, de menor a mayor, se puede, para describir esa muestra, se pueden buscar ciertos límites dentro de la muestra. El más común que habrán oído nombrar es el percentilo. ¿El percentilo qué hace? Toma todos los datos de la muestra, los divide en 100 partes. Y cada partecita es un percentilo. El primer percentilo es donde está el primer % de los datos. El segundo percentilo es donde está el 2%, el 3%. Y así van acumulando porcentaje de datos. El mínimo es el 0 percentilo, digamos, y el máximo es el 100% percentilo. Entonces, si estoy hablando de la mediana, ¿qué percentilo es la mediana? Que es la que deja la mitad de los datos acá y la mitad del otro lado. ¿Qué percentilo 50. sería la mediana? ¿50? Exactamente, niña, 50% percentilo. ¿Y cuál sería el primer cuartilo? Un cuarto. Un 25. cuarto. O sea, exacto, el 25% percentilo. Bueno, acá el cuartilo y el cuarto inferior se parecen en general, pero ¿qué sería el cuarto inferior? Sería la mediana de la primera mitad de los datos. O sea, ¿qué hace el Infostat? Agarra desde el mínimo hasta la mediana, yo sé que acá tengo el 50%. Este valor es la mediana de este 50%. ¿Se entendió? Me parto la primera mitad de los datos y le calculo la mediana. Ese es el primer cuarto. Y entonces ahí empieza la caja. Otros que hacen, dividen en 4 partes, agarro el 25% percentilo, primer cuartilo, y ahí empieza la caja. Por supuesto que el final de la caja va a estar en el cuarto superior, o si lo representaron como cuartilos, va a ser el tercer cuartilo. ¿Ok? Entonces, primera cuarta parte, segunda cuarta parte hasta acá, tercera cuarta parte, y hasta el máximo la última cuarta parte. Me perdí. Bueno, cuarto inferior, cuarto superior. ¿Qué quiere decir? ¿Qué porcentaje de datos están acá dentro de la caja? Aproximadamente el 50%. Porque si esto fuera el primer cuartilo o primer cuarto y cuarto inferior, o tercer cuartilo y cuarto superior,
pensémoslo en cuartilo más fácil. Si este es el 25, este es el 75, acá adentro tengo el 50% de los datos. O sea que la caja alberga aproximadamente la mitad de los datos. ¿Cómo se construyen los bigotes? Fíjense que uno tendría a pensar que van hasta el mínimo y el máximo, y no es así exactamente. ¿Hasta dónde van? El bigote inferior empieza en el extremo de la caja y va hasta el dato más alejado, que está a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos. O sea, el bigote hacia abajo empieza acá y no va a tener nunca una longitud más grande que 1,5 veces la altura de la caja. A lo sumo llega hasta 1,5 veces la altura de la caja hacia abajo. ¿Ok? Al dato que está a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos. Si tengo un dato más alejado, lo marca fuera del bigote. Acá lo mismo, este bigote llega hasta el dato más alejado, que está a lo sumo 1,5 veces de distancia entre cuartos. Si tengo un dato más alejado, el bigote no va a llegar hasta ahí. Llega a lo sumo hasta acá y después lo marca como un outlier máximo, lo marca por afuera del bigote. ¿Está bien? Igual esta es bastante simétrica, les digo. Vamos a ver una que no es simétrica. Fíjense. ¿Pueden llegar a coincidir, profe? ¿Qué cosa? El máximo con el bigote. Sí. Sí, totalmente. Si no tenés un máximo que esté un poquito más allá y el máximo es menos máximo, va a quedar incluido en el bigote. Y acá lo mismo. Si este mínimo no es tan mínimo, va a quedar incluido en el bigote. Exacto, sí. Les habla de simetría. Perdón. Sí, decime. Pero nunca el bigote va a poder superar entonces los máximos y los mínimos. ¿O sí? No, sí, porque si este máximo está menos de 1,5 veces de la distancia entre cuartos, va a quedar incluido en el bigote. Lo mismo este. Este quedó afuera porque estaba más alejado de 1,5 veces de la distancia de la caja, de la distancia entre cuartos, o sea, de la altura de la caja. Si está más cercano, si hay menos dispersión, máximo y mínimo van a quedar incluidos dentro de los bigotes. ¿Está? Acá porque entonces, es algo respecto a los bigotes, porque Leo dice hasta el dato más alejado, pero es un dato en concreto que está hasta una si hay un dato en concreto que está menos de 1,5 veces de distancia entre cuartos, llegará hasta el dato. Sí, no necesariamente acá hay un dato, se mide una distancia. Puede ser, no. Ahora entendí, gracias. Podría ser, sí, puede ser que caiga sobre un dato. Una vez lo hicimos a mano y no me acuerdo. No me acuerdo si cayó justo sobre un dato. Sí, puede ser. El dato más alejado que está a lo sumo 1,5 veces. Sí. Este dato estaba más de 1,5 veces de esta distancia, por eso quedó afuera como outlier. ¿Está bien? Igual no se preocupen ustedes, pues no van a tener que construirlo, solo tienen que interpretarlo. Si ven un dato que quedó por afuera del bigote, este es un outlier hacia la derecha. Si ven un dato que está por debajo de este límite de bigote, es un outlier hacia la izquierda. Puede haber outliers graves o outliers inofensivos. Miremos acá. Este es un outlier recontra outlier, porque ven que lejos quedó. Esto es FSH en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Es una patología que tiene quistes en el ovario, que tiene valores de FSH que pueden llegar a ser muy grandes, o sea, muy outliers, y tienen además otro tipo de patologías, pueden llegar a tener hirsutismo, tienen irregularidades en ciclos menstruales. Bueno, es una patología, no importa, ahora alguna vez la van a estudiar. Pero fíjense, si ustedes observan, esta era la mediana, si observan, ¿esta por qué quedó tan chata la caja? Porque tiene un outlier que tiene que entrar en la escala. Entonces, como necesitan que la escala llegue hasta 30 y pico, y el pelotón de datos está más abajo, la caja quedó más chatita, porque necesitaba entrar este outlier. Y si ustedes se fijan, en la anterior, la media estaba muy cerca de la mediana. Pero acá, si ustedes se fijan, esta media está casi llegando, está más de la mitad de la parte superior de la caja. O sea que esta media está desplazada debido a la existencia de este outlier. ¿Ok? Bueno, esto está revelando una asimetría de esta muestra, ¿no? Una media desplazada, la existencia de un outlier muy lejano. Bien, cajas y bigote. Histograma. Histograma lo vamos a ver también para muchos datos de variable continua,
y ustedes están acostumbrados a ver histograma. ¿Cómo se construiría un histograma? Estos son los mismos datos del boxplot verde de la diapositiva anterior, la de las mujeres sin patología. ¿Cómo se construye un histograma? Primero hay que decidir cuál es la cantidad adecuada de clases. La cantidad de barras que se ven son las clases. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que está inexistente. Era un hueco que no aparecía en el boxplot, porque en histograma sí, porque hay un hueco sin datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, hay una cantidad aproximada y una fórmula que van a ver, o ya la habrán visto los que hicieron estimación puntual, que es la fórmula de Sturges, que es la cantidad, es empírica, por supuesto, ¿no? No hay nada científico que lo diga, pero la cantidad adecuada de clases para un histograma está dada por 1 más 3,3 por el logaritmo de n, donde el n es la cantidad de datos. Entonces, si ustedes hacen esa cuenta, por ejemplo, es de hacer 1 más 3,3 por el logaritmo de 50 datos, tienen 6,6, o sea, entre 6 y 7 barras, aproximadamente. En el Infostat ustedes pueden tocar, aumentarle la cantidad de barras hasta que se vea lindo. ¿Por qué no demasiado pocas barras y por qué no muchas barras? Si ustedes tienen pocas barras, cada barra, o sea, cada clase tiene demasiada información, no discriminan un poco lo que está pasando. Y si tienen muchas clases, cada clase representa pocos datos, así que tampoco sirve demasiado. Acá en el eje de las ordenadas está la frecuencia relativa, o sea que si ustedes suman esta altura, esta barra, suman la altura de todas las barras, ¿cuánto tendría que dar? 1. Muy bien, 1, porque serían la suma de las frecuencias relativas. Hay otra escala que ustedes tienen que resulta muy útil a veces, que se la voy a mostrar, creo que se las voy a mostrar en un, bueno, no sé si las voy a mostrar, no importa. Hay una forma, si van a hacer un histograma, ustedes pueden elegir qué representar acá. Hay una escala que se llama escala densidad, donde si acá tienen una escala densidad, la frecuencia relativa no está en la altura de la caja, sino en la superficie de la caja. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que si ustedes acá tienen una escala densidad, acuérdense de densidad de probabilidad, si es una escala densidad, ¿qué va a valer 1? No la altura de las barras, sino la superficie total de las barras va a ser 1. Y eso nos acerca al concepto de densidad de probabilidad después. ¿Está bien? Densidad. Bueno, ¿qué podemos ver? Acá vemos una distribución bastante simétrica, una barra central y más o menos alturas simétricas de las barras. Pero hay un hueco que no aparecía en el boxplot, porque el boxplot lo rellenaba, no sabemos dónde está el hueco acá. Podría ser podría estar un poco más acá, no importa. Pero ¿qué nos dice? Que a lo mejor cuando uno tiene muchos datos, tal vez es mejor hacer el boxplot y un histograma, para describir mejor lo que pasa con esa muestra. Con esa muestra. Bueno, miren el boxplot de las mujeres con ovario poliquístico, ¿ven? Esto es una bruta asimetría. Tenemos barras grandes acá que van bajando hacia este extremo, mucho hueco acá, porque acá tenemos, creo que eran 1 o 2 outliers, pero esto es bien asimétrico. Bueno, histograma. Otro gráfico que se puede hacer, no es tan útil pero bueno, se puede hacer un diagrama de barras que muestre en la ordenada la media o la mediana con o sin media de dispersión. Entonces esto sirve cuando ustedes quieren comparar grupos. Acá tenemos las mujeres normales y las de ovario poliquístico en la misma escala donde tienen. Acá está representada la media está acá, ¿no? La media llega hasta acá, la altura de la barra. ¿Se acuerdan que era? No se acuerdan nada porque no eran las mismas muestras. Una tenía tamaño 8 y estas son mucho más grandes. A ver, ¿saben qué? No me acuerdo. 6 y pico. Capaz que son las de 8 datos, porque tenían 6 y pico y 3 y pico. No me acuerdo, no importa. La cuestión es que acá tienen la altura, le está indicando la media, ¿no? Esto es la media más menos desvío. El desvío lo tienen acá, en la barra de dispersión. Acá tienen media más desvío. Y acá tienen la media, ven que la altura es la misma de las barras. Fíjense que empiezan en 0. Si alguna vez grafican barras, empiécenlas en 0. Porque si ustedes la empiezan más arriba, la diferencia entre barras de dos grupos quedan distorsionadas, porque van a parecer mayores de lo que son. Si las empiezan en 0, estas escalas son mucho más honestas. ¿Okay?
Y acá fíjense que es la media más o menos lo que llamamos error estándar. Les voy anticipando que el error estándar es LS sobre la raíz cuadrada de n. Lo vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos el capítulo que viene. Vayan acordándose del error estándar. Es el desvío sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Después lo vamos a ver más en detalle. O pueden poner la media sin ninguna medida de dispersión. O sea que es otro gráfico que se puede usar para muchos datos. Si tenemos una variable categórica donde la describíamos con porcentajes o proporciones de eventos en un total, el mejor diagrama para esto es el diagrama de tortas o circular o gráfico de sectores, que es este. Acá. Esto era una encuesta que se hizo sobre 1320, esperen que quiero ver qué hora. Ah, no, tenemos tiempo todavía. Una encuesta que se hizo sobre 1320 mujeres. Se las encuestó y se les preguntó en la misma entrevista si fumaban y si eran hipertensas. Entonces, sí, no, sí, no. Entonces acá tienen la tabla de frecuencias. Estas son frecuencias absolutas. El total son 1320, 832 no fumaban, 485 sí fumaban, 969 no eran hipertensas y 351 sí eran hipertensas. Y acá está la información cruzada. Nosotros ya usamos esta, ¿no? Para calcular probabilidades condicionales, etc. Bueno, este gráfico de sectores muestra en el total, en el 100% total de la superficie del círculo, está discriminada en un 37% de la superficie es las que sí fuman. Ven que este 37% ¿cómo se obtuvo? Haciendo el total de las que fuman, que son 488, dividido las 1320 totales. Un 37% de mujeres de la muestra son fumadoras. Acá está solo volcado el tabaquismo. ¿Ven? Tabaquismo. Las que no fuman eran 832 de las 1320. Si hacen el cociente da 63%. Entonces, acá tengo 63% del área total corresponde a las no fumadoras. 37% del área total corresponde a las fumadoras. Camila, ¿querés hacer una pregunta? Bueno. Y en el siguiente mezclamos la información de todas las muestras. Fíjense, está en la misma tabla y acá están calculados los porcentajes por fila. Esto lo pueden hacer en Infostat. Porcentaje por fila. Entonces acá tienen. De las no fumadoras, que eran las 832, un 22,8% son hipertensas. ¿Cómo se calcula este 22,8%? 190 dividido 832, 22,8%. El 77,2 es el resto, ¿no? Es 642 sobre 832, 77%, estos dos sumados suman el 100%. De las sí fumadoras, se calculó 161 hipertensas sobre 488 son 33%. 327 no hipertensas sobre 488 son 67%. Este más esto es el 100%. Y el total, bueno, que no me importa. ¿Qué interesa de acá? Fíjense que acá está graficado el diagrama de circular o diagrama de sectores. Está clasificado así, está clasificado por el suceso de ser hipertensa. Y está particionado por ser fumadora o no fumadora. Y las particiones están hechas en el mismo gráfico. Entonces ustedes tienen, por un lado, las no fumadoras, acá abajo. Por otro lado, las fumadoras. ¿Qué está representado dentro de cada una? La clase de hipertensión. Entonces, el 100% de las fumadoras tienen un 22,8% de hipertensas. Perdón. No, me ubiqué en otra fila. No fumadoras son las que están abajo. Del 100% de no fumadoras tienen un 23, o sea, 22,8% de hipertensas. Y el 77% de no hipertensas. Fíjense que acá la superficie total está dividida en 23% de hipertensas y 77% de no hipertensas. Y acá en las fumadoras, un 33% de hipertensas versus un 67% de no hipertensas. Fíjense una cosa interesante. Si yo calcule los porcentajes por fila, no voy a comparar este 22,8 con el 77, pues ya sé que suman el 100%. Si calculé el porcentaje por fila, lo que me interesa comparar son los porcentajes
los que están en las columnas. Este 22 contra este 33. Este 22, 23 contra este 33. ¿Por qué? Porque ahora a mí me va a interesar ver si el fenómeno de hipertensión difiere entre fumadoras y no fumadoras. ¿Ustedes qué dirían acá? Tengo un 33% de hipertensas en las fumadoras y un 23% de hipertensas en las no fumadoras. ¿Qué dirían? ¿Qué concluyen? ¿Qué observan? ¿Qué les llama la atención? Santiago. Sí, hay un 10% más de fumadoras hipertensas. Bien, hay un 10% más de hipertensión en las fumadoras que en las no fumadoras. ¿Atribuirían la hipertensión al hecho de que la mujer fume? O sea, ¿la hipertensión es la causa de que la mujer fuma? No parece, No. no sé. ¿Mm? ¿Se animan a atribuir? Dale, a ver. Digo, no sé, me parece que no podríamos decir que es el único factor que hace que una mujer sea hipertensa, que fume. Bien. En la vida real uno sabe que es muy... Está relacionado, pero no podemos decir que es el factor directo. Causal, exacto. Uno puede establecer asociación, pero no causalidad. Para que yo pudiera haber dicho que es causal, tendría que haber hecho otro tipo de diseño donde tendría que agarrar grupos de mujeres fumadoras y no fumadoras, es más, tendría que haber asignado, que es lo que se hace en el ensayo clínico. Ahora uno está muy familiarizado con el ensayo clínico, es dar la vacuna, no dar la vacuna, ver si forma anticuerpos, no forma anticuerpos, etc. Hay un factor de riesgo y lo que llama un outcome, una medida ¿cómo es? De resultado. Bueno, ¿se imaginan que jamás en la vida uno podría hacer un ensayo clínico con fumar hipertensión? Pues yo no podría asignarle a una mujer que fume o que no fume. Se hace con otro tipo de ensayos controlando ciertas cosas. Pero acá yo les dije que la encuesta se había hecho con 1.320 mujeres y en la misma entrevista se les preguntó si fumaban y si eran hipertensas. Entonces yo no sé quién fue primero en esto que se llama un esquema, un deporte transversal. No sé si la mujer ya venía de una familia hipertensa y se le ocurrió empezar a fumar, o si la mujer empezó a fumar y después desarrolló hipertensión, podría ser, pero no lo voy a saber con este diseño. Tendría que controlar muchísimas otras cosas y, como dijeron, probablemente no solo venga de fumar, porque a lo mejor también es una persona que fuma, pero a lo mejor hace poca actividad física, toma café y tiene un montón de otros factores de riesgo que harían que la mujer sea hipertensa, no solo tal vez el fumar. ¿Ok? Entonces, uno puede establecer asociaciones. Si después de establecer una asociación quiere hacer un ensayo para ver si hay causalidad, tendría que hacer otro tipo de análisis. ¿Que hay asociación? Probablemente sí. Hay test que me dicen si estos porcentajes son significativamente diferentes y a lo mejor en su vida profesional lo van a oír hablar. Es el test de G cuadrado, Chi cuadrado o test de Fisher. Bueno, nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, no hay tiempo. Pero estas diferencias que uno observa hasta podrían llegar a ser debidas al azar. Después tiene que concluir con probabilidad de error y ahí vienen en auxilio los test de hipótesis. Pero es un gráfico sumamente útil, ¿ok? Volvemos ¿alguien puso algo en el chat? No sé. Se me desplegó algo del chat. ¿Alguien habló o no? Bueno, y después el diagrama que ustedes ya conocen, donde graficaron fórmulas, pero ahora lo vamos a ver para datos experimentales, que es el diagrama de dispersión, ejes coordenados cartesianos ortogonales, y sirve para relacionar o asociar dos variables ordinales o continuas, y es el típico diagrama como este. Una variable que acá suele ser, podría ser, nosotros vamos a tratar esta variable fijada y esta variable medida aleatoria, eso lo vamos a hacer en el capítulo de regresión lineal. Les voy adelantando todo para que se entusiasmen. En el último capítulo de regresión lineal, que vamos a tener más que una clase o una clase y media, vamos a ver gráficos de este tipo. En general, cuando veamos regresión, que va a ser ajustar una recta de datos experimentales, en general esta va a ser una variable fijada por el experimentador. Acá son las dos aleatorias. Entonces acá difícilmente tengamos una línea. Acá vamos a tener nubes de puntos. ¿Qué tenemos que buscar en estas nubes de puntos? Tenemos que buscar si hay algún tipo de asociación. Si ustedes ven esto, ¿dirían que hay alguna especie de asociación
de que a mayor altura haya mayor peso, tenga mayor peso? Piense que cada punto es un par, donde este punto tiene los datos de altura y peso de la misma unidad experimental, ¿no? Yo diría que si y la tendencia es ascendente. La tendencia bien, es Así que, positiva. Decí. No, digo que la tendencia es ascendente, así que relación hay. No es el único factor, pero hay una relación. Hay una asociación, sí. Hay una tendencia a que personas más altas pesen más. ¿Qué pasaría si la tendencia fuera negativa? Esto se dice asociación positiva. ¿Qué pasaría si fuera negativa? Yo esto lo vería así, al revés. Habría más tendencia que a valores mayores hubiera menores valores de la variable de las ordenadas. Y si no hay ningún tipo de asociación, ¿qué esperaría? Esperaría una nube de puntos que sea más bien circular, ¿no? Sin ninguna tendencia. ¿Por qué? Acá hay una tendencia de que acá hay cierto vacío. No hay personas muy altas que pesen muy poco. Serían personas demasiado delgadas, ¿no? Y no hay personas muy bajas que pesen una barbaridad. Hay algunas, pero hay menos tendencia. La asociación es más bien positiva. Bueno, nosotros después vamos a ver un coeficiente que vamos a llamar coeficiente de correlación, que vamos a hacer un grafiquito interesante, donde ese coeficiente nos va a permitir cuantificar esta asociación si existe o no, con el coeficiente de correlación. Bien. Algunos consejos para organizar una base de datos. Un número de identificación correlativo que llamaremos ID, Identification, no sé de dónde sale el ID, número de identificación. Es muy fácil ponerlo en el Infostat, se les puede mostrar, con un llenar con una secuencia, automáticamente les rellena toda la serie ascendente de números naturales hasta donde llegue la base de datos. Fíjense que esta llega hasta 81. 81 datos por 3 columnas. Acá siempre van a tener en el Infostat, esto ya es una base de datos abierta, no les había mostrado base de datos abierta. Acá dice registros, 81 es la cantidad de filas, y 3 por 3 son las columnas. Acá tienen una variable numérica de identificación, una variable numérica que es la FSH, y una variable categórica que es el grupo, normal y SOP. Este número que ayuda a ordenar la base de datos es fundamental si ustedes van a someter a la base de ordenamientos. Les digo porque una vez me pasó, tenía 2000 y pico, 2500 datos de chicos con datos de pesos, alturas, ¿cómo es? De BMI, base... ¿BMI qué es? Se me fue. Bueno, índice de masa corporal, Body Mass Index, un montón de variables. Se me ocurrió ordenarlas por una variable para ver cómo se veía, el más grande primero, etcétera, y después la persona que era dueña de los datos me decía, te voy a mandar otra variable para que la completes. Y yo ya la había guardado, la había cerrado con la variable reordenada de nuevo. Bueno, fue un laburo de locos volver a hacer todo lo mismo para reordenarla. Entonces, ustedes siempre, si alguna vez van a reordenar una base de datos, les conviene tener este ID para volver siempre al mismo orden original, porque si quieren copiarle al lado otra variable que haya venido de la misma base de datos, etc. Entonces esto siempre conviene. Cada fila es un caso, paciente o registro. Este número 1 es la primera mujer que pertenece al grupo de las normales y que tiene este valor de FSH, y si hubiera otras tendría otro valor de variable. Cada columna o campo es una variable. Esta es una variable categórica con 2 categorías, esta es una variable numérica. Las categóricas pueden ir en letras o números según el software. El Infostat en eso es muy amable porque acepta nombres, normal, SOP, y los puede usar como vimos en el diagrama de densidad de puntos, que las ponía en el eje el eje horizontal y la usaba como variable. Hay otros que tienen que estar con número y después darle un label, una marca, porque si no, no lo agarra, lo toma como variable de cadena y no lo usa para nada más que para un nombre. Y después, una cosa importante, tipeen siempre en lo posible los números desde el teclado numérico, porque a veces se da que cuando hay varias personas que llenan una base de datos, le meten comas o puntos indistintamente, y después acá no pasa nada, a lo sumo se los corrige, no sé, pero en el Excel, si está configurado para coma y le ponen algo con un punto del texto, si
Si hacen en una columna virgen, automáticamente se los pone a la izquierda como categoría. Pero si por casualidad esa columna estaba centrada, ustedes lo van a tener como un número que está almacenado como texto y no se van a dar cuenta, y se los va a almacenar como texto. Así que no lo van a poder usar. Vamos a ver, eso no me extiendo mucho más en esto porque tenemos 45 minutos. Si terminamos, les muestro algo de eso, cómo identificar. Bueno, les digo ya rápido cómo identificar, así ustedes lo hacen. Si tienen el Excel y por casualidad tienen un número almacenado como texto, una estrategia rápida para hacerlo es, están en Excel, pintan toda la columna. Así no van a ver si tienen puntos o comas, no se van a dar cuenta. Pintan toda la columna y le ponen formato de celdas. Y formato, pónganle número y pónganle 4, 5, 6 decimales, aumenten los decimales. ¿Qué va a pasar? Los que sean números van a quedar muy largos porque va a agregar ceros decimales a la derecha. Si tienen uno almacenado como texto, les va a quedar así cortito, 2.3, y no les va a aumentar ningún decimal porque fue un texto. Bueno, los identifican rápido porque recorren y ven dónde quedó cortito. Van ahí y le reemplazan coma por punto por coma y van a ver que automáticamente les agrega los decimales. Es una forma rápida de lograr que todos sean números y no solo textos. ¿Ok? Prueben después con algún Excel. Bueno, vamos a ver 3 ejemplos de cómo hacer una estimación puntual. Se efectuaron 50 ensayos de toxicidad de una droga en 5 grupos de 5 ratones en grupos de 5 ratones cada uno. Cada ensayo se hizo de la siguiente manera. Se administró la droga a 5 ratones y se registró, acuérdense que teníamos 50 ensayos, o sea, tenemos 50 jaulas con 5 ratones cada una. Se les administró la droga a los 5 ratones y se registró después de un determinado tiempo si aparecía o no una lesión cardíaca. Ahora, a continuación se muestra la distribución de las frecuencias en estos 50 ensayos. Entonces acá registramos número de ratones que tuvieron la lesión cardíaca del grupo de 5. Fíjense que acá tenemos todo el recorrido. Y acá la frecuencia. Hubo 13 jaulas donde ningún ratón había tenido la lesión cardíaca. Hubo 18 jaulas donde hubo uno solo, 14 con 2, etc. ¿Cuánto tiene que sumar esta fila de abajo? 50. Muy bien, 50. Acá siempre registren que suma 50. Ahora dice, se quiere estimar la probabilidad que si yo administrara la droga a 10 animales, la reacción no apareciera, la lección no apareciera en ninguno de ellos. Bueno, entonces yo me encuentro con este problema. Tengo que estimar una probabilidad. Para estimar una probabilidad voy a tener que entrar en una tabla. Entonces me tengo que preguntar para saber en qué tabla entro, cuáles son las características de este modelo. Entonces ustedes díganme a qué les suena este modelo. A una discreta. Bien discreta. ¿Y ahí quién dijo? Decir. ¿Eh? Binomial. Muy bien, ¿quién sos? ¿Por qué no me aparece tu...? No sé, profe. Sandra, ahora sí, Sandra, ahora te vi. Bueno, perfecto, suena a binomial. Vamos a analizar las 3 condiciones de la binomial para ver por qué sonó a binomial. Variable dicotómica, ¿presenta o no presenta lesión? 2 resultados posibles. Eso sería una Bernoulli en cada ratón. ¿Cuántas Bernoulli tengo en cada jaula? 5, porque cada jaula tiene 5 ratones. 5 repeticiones independientes del experimento Bernoulli. ¿Y cuál otro se necesitaba? Todos tenían que tener la misma probabilidad. Todos los individuos de la población tenían que tener la misma probabilidad. Y no tenía que cambiar a lo largo del experimento. Yo no estoy dando ninguna bacteria o virus que se contagie. Estoy inyectando a cada uno y de cada uno veo si hizo lesión o no. Si todos los ratones son de la misma cepa, no tengo distintas cepas que tengan distintos comportamientos genéticos, y la droga es la misma para todos, todos tendrían que tener la misma probabilidad de sufrir una lesión cardíaca. Si cambio la droga o cambio la cepa de ratón, ya el P va a ser distinto, la probabilidad de cada individuo al azar de la población, que era el P de la binomial. ¿Ok? Entonces tengo 3 características de la binomial, entonces vamos a definirla. X, número de ratones con lesión postdroga de un grupo de 5. Esa sería mi binomial. La binomial tiene parámetros. 5 lo conozco porque es el M que yo elegí, pero P no lo conozco. Lo voy a tener que estimar a partir de esta muestra. Entonces, cuando uno ya sabe cuál es el modelo que tiene que pensar
qué parámetro tengo que estimar y con qué estadístico de la muestra lo voy a estimar. ¿Cuál se les ocurre estimar? O sea, ¿qué puedo calcular de esta muestra que me permita estimar un parámetro de la binomial? En parámetro. Media. Muy bien, muy bien. La media que va a estar estimando a la esperanza, ¿no? Pero ¿cuánto era la esperanza de la binomial? Se olvidaron. Les dije que cada capítulo... ¿No es? Muy bien. Cada capítulo va a usar siempre conceptos de los anteriores. Si se acuerdan, esperanza de la binomial era m por p. O sea, acá tienen la diapositiva 24. Si x es binomial mp, buscamos un estimador de p, porque m es conocido. Y nosotros sabemos cuál es la esperanza de la binomial, es m por p. Entonces de acá puedo despejar p, que va a ser p sombrero, va a ser x barra sobre m. Ahí después viene el cálculo. Les voy a mostrar cómo hacerlo en el Infostat. Si abren Infostat, van a poner cómo estimar el parámetro, ¿no? Cómo calcular la media. Con la calculadora ya saben. ¿Usaron la calculadora para calcular medias? ¿Sí? No, ¿No? yo no. ¿No? No. Bueno, les muestro. ¿Todos tienen calculadoras parecidas a esta? ¿La de la ruedita esa en el medio? Sí. Bien, entonces, ustedes lo que tienen que hacer antes de empezar, tienen que hacer Shift, Clear, Shift lo tienen acá, Clear lo tienen acá, y borran, dice SSL, modo y todo, pongan 1, que es el SSL, no voy a borrar el modo. Stat Clear, igual, AC, listo. Lo que tienen que asegurarse es que la calculadora esté en modo estadístico. ¿Cómo hacen? Hacen mod, y les va a aparecer 1,2 SD tras regresión. Ponen 2 que es SD, Statistical Data. Y acá en el visor tiene que aparecer en algún lugarcito SD. ¿Ok? Les va a quedar grabado, pero chiquito allá abajo. Bien, entonces una vez que lo tienen en estadística, las calculadoras aceptan datos agrupados. Estos son datos agrupados, porque tengo el 0 13 veces. Una posibilidad de entrarlo sería puedo hacer 0 y apretar 13 veces el M+, cosa que no van a hacer. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer 0, aprietan el 0. Ahora, la frecuencia, tiene que venir la frecuencia, 13. ¿Cómo se logra poner esa frecuencia? Hacen Shift, esta coma que está acá al lado del M+, ven una coma, y arriba si lo ven dice punto y coma chiquito en amarillo. Entonces ponen Shift, coma, y acá tiene que aparecer un punto y coma. ¿Ok? 0, punto y coma. Ahora hay que poner la frecuencia, 13. Ahora tienen 0, punto y coma, 13. Y ahora hay que decirle que lo entre en la memoria de la estadística, que es el modo que tienen. ¿Dónde lo entran? Donde dice acá M+. ¿Está bien? En el visor les va a aparecer un 13, porque les aparece el N. Y ahora vamos a poner el otro, el 1 18 veces. Entonces voy a poner 1, Shift, coma, 18. Sin apretar igual ni nada, ponen el M+. Y cuando ponen el M+, acá en el visor les aparece un 31. ¿Por qué? Porque son los 13 que ya tenían más los 18 que entraron ahora. Y después ponen 2, Shift, coma, 14, M+. Y después ponen 3, Shift, coma, 4, porque es la frecuencia del 3, M+. El 4 lo entran una sola vez, ahí no hay que poner Shift, coma, nada, una vez, y cuando ponen el 4 una vez ya les aparece ahí, perdón, el 50. 5 apareció 0 veces, o sea, no hubo ninguna jaula donde los 5 estuvieran con lesión cardíaca, así que listo, ahí no hay nada dato que meter. Ya llegamos al 50 cuando metimos el 4 y frecuencia 1. Ya está, ya tenemos los 50 datos metidos. ¿Dónde le piden la media? La media, si ustedes se fijan, arriba del 1 en general dice SSUM y arriba del 2 dice SVAR en amarillo. Entonces, en el SSUM, les muestro, Shift SSUM aparece suma de x cuadrado. Si quieren suma de x cuadrado, tienen que apretar el 1 igual. Si quieren suma de x, tienen que apretar el 2 igual. Y si quieren el n, tienen que apretar 3 igual. Si yo hago 3 igual, acá, perdón, aparece el n de 50. Y si ustedes hacen Shift S bar, aparece en el 1, x barra. O sea que si yo quiero x barra, pongo 1 igual. En el 2 aparece sigma x,
y en el 3 aparece, en esta calculadora aparece SX. En algunas dice X sigma n-1. Bueno, si ustedes quieren la desviación estándar, tiene que ser el n-1 o el que dice S. Yo acá quiero solo la media, entonces voy a hacer 1 igual. Y cuando puse 1 igual aparece 1,24. ¿Se ve? Yo lo veo chiquito y al revés, pero bueno. 1,24. ¿Está bien? Sí, Esa es la media. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bien, esa es la media. Entonces, ¿cómo lo hacen en Infostat? En el Infostat van a poner, no les subí la base de datos, pues es fácil de tipear. Cuando ustedes abren el Infostat, ¿se acuerdan que les mostré en blanco? Ponen archivo nueva tabla. Y cuando ponen archivo nueva tabla, ponen lesiones. A ver, le voy a mostrar, a ver, ya que está. Esperen. Acá. Archivo nueva tabla. ¿Se ve? Esperen, voy a achicar un poco para... Bien. Archivo nueva tabla. Entonces van a poner, si en columna 1 quiero que haya lesiones, hago doble clic, donde dice columna 1, y le doy el nombre. Lesiones. Enter. Ya le dio el nombre. Columna 2, hago doble clic. Y le voy a poner frecuencia. Enter. En lesiones voy a poner 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 0, enter, 1, enter, 2, 3, 4 y 5. Ay, perdón, 5. La frecuencia con las frecuencias. S, enter, 18, enter, 14, enter, 4, enter, 1, enter, 0, listo. Después acá, la 7, si quieren, la borran con una grilla acá que tiene una línea roja horizontal que dice eliminar fila. Listo. Bueno, ahora yo quiero pedirle la media. Para los estadísticos están en medidas de resumen. Todos ven, ¿no? La pantalla. Entonces vamos. Sí. Sí. Estadísticas, medidas de resumen. Lo que quiero que me resuma son las lesiones. Variable, en variable le pongo lesiones. Y fíjense, si yo tuviera 13 ceros, 18 unos, o sea, individuo por individuo, directamente ya le doy acá el aceptar y listo. Pero yo tengo las frecuencias armadas, entonces, frecuencia, la mando acá abajo donde dice frecuencia solo una, y le doy aceptar. Y acá aparecen todos los estadísticos que le puedo pedir. Si tiene muchos datos, ven acá tiene el coeficiente de variación, varianza n-1 es el S cuadrado, varianza n, ni lo piensen, desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, tienen el n, tienen la media, error estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo, mediana, primer cuartil, tercer cuartil, suma, bueno, un montón de cosas. Yo ahora quiero, para que aparezca esto, solo la media. Le dejo el n, le dejo la media y le saco lo demás. Aceptar. Y entonces tengo, aparece horrible con una letra re chiquita. Si quieren agrandar la letra, parados acá, hacen control, con la ruedita le dan para arriba y les aumenta el tamaño de la tipografía. Entonces acá tienen esta salida. Ven lesiones, N50, media 1,24. Si quieren con más decimales, acá le pueden aumentar los decimales. Bueno, acá solo terminaba en 24. ¿Ok? Listo. Entonces, vuelvo acá. Bien. Entonces, obtuve la media. Entonces ahora fíjense, la esperanza de la binomial es M por P. Ya lo habíamos visto, demostrado, etc. Quiere decir que la esperanza sombrero de la binomial es M por P sombrero. ¿Dónde va el sombrerito? Cuando uno pone estimador de, el X barra es mu sombrero, es el estimador de mu. O sea que la esperanza sombrero, la esperanza estimada, es el X barra. ¿Se ve acá? Esperanza estimada es el X barra. O sea que siempre con la media de una muestra voy a estar estimando la esperanza correspondiente de la población. Pero como esta particularmente es una binomial, la esperanza era M por P. Entonces el X barra va a estar estimando ¿a quién? Al P sombrero, a través de esta fórmula. El M no, porque el M ya lo fijó el experimentador. Entonces lo único que estoy estimando con el X barra es el P sombrero que lo despejo de acá. P sombrero va a ser X barra dividido M. El X barra es la media de la muestra 1,24. El M era 5.
No confundan el M con el N acá. ¿Está bien? El N ya entró acá, en la suma de las frecuencias. Si ustedes en la calculadora metieron estos datos, el 50 ya entró cuando entraron los 50 datos. Pero el M de la binomial era la cantidad de ratones que había por cada jaula. Entonces yo acá tengo que dividir por M, que era 5. 1,24 sobre 5 es 0,248. Aproximadamente 0,25. ¿Está bien? Entonces, con este cálculo del X barra y despejar de acá, el valor del parámetro, ya tengo el parámetro 0,25. Quiere decir que esta es una binomial aproximadamente 5,025. Y ahora yo, ¿qué quería? Estimar la probabilidad de que si administro la droga a 10 animales, la elección cardíaca no aparezca en ninguno de ellos. ¿Qué tengo que hacer si cambié 5 ratones por 10 ratones? Definir la variable. ¿Eh? Muy bien, tengo que redefinir la variable, porque cambió algo, cambia el parámetro. Si yo cambié el M, el parámetro ya cambió. Entonces tengo que redefinir la variable. La I, llamo I, número de animales con lesión postdroga de un grupo de 10 ahora. Entonces ahora esta es una binomial 10, 0,25. El 0,25 no cambió. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos. No cambié la cepa de ratones, ni cambié la droga, que eso hubiera podido cambiar el valor de probabilidad en cada animal. Eso sigue siendo el mismo, solo cambié el tamaño de la muestra. Entonces ahora tiene estos nuevos parámetros. ¿Y yo qué quiero ahora? La probabilidad que la lesión no aparezca en ninguno de ellos. O sea, quiero que la probabilidad de que este I tome el valor 0. Y va a ser una probabilidad sombrero, porque el parámetro viene de haberlo estimado de una muestra. Entonces, probabilidad sombrero de que I tome el valor 0 es lo que habíamos llamado binomial, me olvidé el sombrero, bueno, ahí tendría que ir un sombrerito. Binomial estimada de 0, 10, 0,25, KMP. ¿Se acuerdan? Es la probabilidad de que la variable con estos parámetros tome el valor 0. Y acá, ustedes la tabla ya la saben usar, pero por eso se las calculé acá en el Infostat. En el Infostat esto ya hablamos, sí. Sí, calculamos probabilidades en Infostat. Bueno, se las calculé acá. Acá fui a binomial, ven que está tildado acá binomial. Ellos lo llaman N, acá va el M, acá van los dos parámetros, el 10 y el 0,25. Y acá está puesto el valor 0, porque quiero la probabilidad de 0. Entonces le pongo 0, le hago calcular, y acá fíjense que aparece. Esto es el F de 0. Esta es la probabilidad de que X tome un valor mayor que 0. Y esta es la probabilidad de que X tome exactamente el valor 0. ¿Ven que acá se ve claramente que la probabilidad F de 0 es lo mismo que la probabilidad de 0? ¿Ven que acá es 0,05631, acá es 0,05631? Porque la probabilidad de 0 coincide con el F de 0 porque solo se acumuló el 0. Y acá fíjense que esto no lo deja en blanco, porque esto es una variable discreta. En la continua, este lugar lo dejaba en blanco porque la probabilidad de que la variable tomara un valor era 0, o sea que no lo calculaba. Bien, entonces, la probabilidad de 0 es 0,056 aproximado al tercer decimal. ¿Se entendió? Siempre que tenga un problema así, hay que analizar primero de qué modelo se trata, para ver qué parámetro estimo. En general van a usar el X barra para estimar una esperanza. Otro problema. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de ciertos microorganismos hallados en muestras de 3 mililitros de una suspensión. Ay, pensé que me había olvidado volver a grabar. Frecuencias de ciertos microorganismos en muestra de 3 mililitros de una suspensión. Acá está la distribución. Bueno, ya está el del enunciado. Si no hubiera dicho Poisson, ¿hubieran sospechado Poisson? Sí. Sí. Sí, porque es en un volumen. Exactamente. Es distribución de sucesos, ocurrencias, eventos en un volumen determinado. Y acá no pueden decir que no va a haber más de 4, de 5, de 10 o de 20 microorganismos porque no hay un límite superior. Entonces, clásicamente una Poisson. Y de hecho, cuando ven acá o más, ya saben que es Poisson. Porque el recorrido es teóricamente infinito. Ahora bien, a efectos de cálculo, acá usen el 4. No importa, el o más no se consideró, pero a efectos de cálculo usen el 4, el último que aparece. Ahora dice, se supone que la variable X y una distribución de Poisson sean los sucesos. A. En una muestra de 5 mililitros de suspensión se hallaron por lo menos 2 microorganismos. Suceso B. En una muestra de 5 mililitros se hallaron a lo sumo 3 microorganismos. A partir de esto, estimar probabilidad de B dado A.
Bien, acá hay varias cosas. Primero, 3 mililitros y después definen los sucesos sobre 5 mililitros. Entonces ahí ya sabemos que va a haber que redefinir una variable. Empecemos por la más fácil. ¿Cómo definirían esta? Bueno, ya está definida acá. Número de microorganismos en muestras de 3 mililitros. X. Número de microorganismos en un volumen de 3 mililitros. Bueno, en un volumen de 3 mililitros. Esta X es una distribución de Poisson de parámetro lambda. ¿Qué era lambda de la Poisson? El promedio. Muy bien, era la media, también la varianza, pero era el promedio. Entonces, si ustedes saben que X es Poisson, lambda sombrero, perdón, que la esperanza es lambda, y que era la esperanza, ya saben que con X barra, que están estimando la esperanza, están estimando lambda. O sea, más fácil todavía. X barra va a ser mi lambda sombrero, ¿sí? Porque es la esperanza de la Poisson. Entonces, acá tienen lo mismo. Lo voy a hacer pues lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4, me queden 4, y las frecuencias son las que aparecen ahí. Hacen lo mismo y le piden medidas de resumen. El n es 200, el n total es 200, que es la suma de estos, ¿no? De 62, 44, etc. Y la media da 1,5. O sea que mi lambda sombrero es 1,5. ¿Bien? Pero ahora defino sucesos sobre 5 mililitros. Entonces hay que redefinir la variable aleatoria. La llamamos sí. Número de microorganismos en volumen de 5 ahora. Y o sea que este parámetro de esta Poisson lo llamamos lambda sub i. ¿Y cómo podemos calcular lambda sub i? Teniendo este lambda. ¿Por dónde hay que pasar? Por la... Por la densidad y... Muy bien, Ezequiel, por la densidad. Entonces, el nuevo lambda sombrero va a ser densidad por volumen. ¿Qué tendría que mantenerse constante para que yo pueda calcular esto si cambio solo el volumen? Densidad tendría que ser constante. Analicemos. ¿La densidad es constante? Y en realidad, si yo no cambié la fuente de los microorganismos, la densidad tendría que ser la misma. Lo único que hago es cambiar el volumen, porque ahora me pregunto qué pasa en 5. Entonces, mi lambda sombrero va a ser densidad por volumen. Bueno, acá podría haber ido un densidad sombrero, no importa. Densidad por volumen. ¿Cómo calculo la densidad? Con el lambda estimado dividido el volumen en el que se encontraba ese lambda. Entonces va a ser 1,5 microorganismos, unidades de lambda son las unidades de la variable, dividido los 3 mililitros. ¿Está bien? Fíjense que las unidades de lambda son microorganismos por mililitro, si yo hago esta cuenta. Hice todo en 1, porque ahora esta densidad la voy a multiplicar por el nuevo volumen, 5 mililitros. Fíjense que si ahora simplifican mililitros con mililitros, las unidades quedan en microorganismos. Es siempre conveniente que trabajen con las unidades, para ver qué es lo que se simplifica y en las unidades en que queda el lambda. Entonces, 1,5 por 5 dividido 3 es 2,5 y las unidades quedan microorganismos. Entonces ahora vamos a estimar estas probabilidades. Fíjense, se quiere estimar probabilidad de B dado A, o sea, la probabilidad de que haya a lo sumo 3, dado que hay al menos 2. ¿Se entiende esto? Probabilidad del sombrero de que esta I sea menor o igual que 3, a lo sumo 3, probabilidad de B, dado a, ¿quién eran A? Al menos 2, I mayor o igual que 2. ¿Todos entienden esto? I menor o igual que 3, dado I mayor o igual que 2. I menor o igual que 3, dado I menor o igual, mayor o igual que 2. Bien, entonces, acá es la probabilidad de la intersección entre estos dos, dividido la probabilidad del que condiciona, porque es probabilidad de un suceso condicional. Probabilidad de B intersección A sobre probabilidad de A. Todas tienen un sombrerito. La intersección entre mayor o igual que 2, menor o igual que 3 es I mayor o igual que 2, menor o igual que 3. ¿Está bien? Sobre la probabilidad estimada de que I sea mayor o igual que 2. Si queremos pasarlo a función de distribución acumulada, bueno, apareció todo de golpe. ¿Por qué acá es f de 3 menos f de 1 en el numerador? Porque esta probabilidad es f de 3 menos f de 1. ¿Se acuerdan cuando definimos función de distribución acumulada en la variable discreta? ¿Qué habíamos dicho? Probabilidad de A menor estricto que X menor o igual que B era f de B menos f de A.
¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Para hacer f de 3 menos f de 2, yo acá tendría que haber tenido un menor estricto. Pero tengo un menor igual, o sea que la probabilidad 2 tiene que estar incluida acá. Para que esté incluida la probabilidad 2 no le puedo restar f de 2. Tengo que restarle f el anterior en el recorrido, que es f de 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, Bien. sí. Entonces, acá en realidad es más fácil ir a la función de probabilidad puntual. ¿Y qué tendríamos que sumar? P de 2 más P de 3. ¿Está bien? Tiene que dar lo mismo. Bueno, y acá, probabilidad de que I sea mayor o igual que 2, sobre todo en Poisson, que no tiene límite superior, conviene pasarlo a 1 menos probabilidad de menor o igual que algo, para usar la función de distribución acumulada. Y la probabilidad de que I sea mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de que I sea menor estricto que 2. Y P de I menor estricto que 2 es P de I menor o igual que 1. Por eso que en este denominador es 1 menos F de 1. Entonces tenemos f de 3 menos f de 1 sobre 1 menos f de 1. Bueno, acá está calculado de las dos maneras. Acá les copié el pedacito de función de distribución acumulada. Ven que va sumando probabilidades hasta llegar al 1. Como el 2,5 es bastante grande, llega hasta el 11 el recorrido. Bien, o sea que este mayor o igual que 4 o más, se podía haber llegado casi hasta 11. Entonces, no. Miento, porque este era un lambda de 3, no importa. Este es un lambda de 2,5, es el nuevo lambda, para volúmenes de 5. Como es una función de distribución acumulada, acá vamos a leer estos. F de 3 es 0,7576. F de 1 es 0,2873. Sobre 1 menos F de 1, 1 menos 0,2873. O sea que este cálculo da 0,6570. Fíjense, acá les puse el cálculo hecho en probabilidades y cuantiles del Infostat. Lambda es 2,5 en ambos casos, ¿no? Acá que pusimos 1 y acá pusimos 3, para leer la función de distribución acá. Cuando ponemos, ¿qué empezamos? Con f de 3. Con f de 3 pongo acá lambda 2,5, 3, calcular. F de 3 es este, 0,7576. ¿Lo ven acá? F de 1, cuando pongo el 1 y le pongo calcular, F de 1 es este, 0,2873, porque al 2 le sigue un 9. Y ahí leo los valores de función de distribución acumulada. ¿Está bien? Sí. Bueno, listo. Entonces, nada, resultado 0,657. Es la probabilidad de encontrar a lo sumo 3, dado que se sabe que hay por lo menos 2. Bien, Poisson. ¿Ven que siempre puede tocar probabilidades condicionales? Así que no se olviden de esto porque puede tocar en cualquier modelo. Vamos a leer este. Los siguientes valores de beta-2 microglobulina fueron medidos en 10 pacientes que sufren leucemia linfática crónica, LLC. La muestra fue tomada al azar de los registros de los hospitales oncológicos de la Ciudad de Buenos Aires y se supone que la distribución de la variable es aproximadamente normal. Estimar a partir de los datos de la muestra la probabilidad de que en la población de pacientes el valor de beta-2 micro supere los 3 miligramos por litro. O bien que si yo tomo un paciente al azar, con esa patología, tengo un valor de beta-2 micro de mayor que 3. Entonces acá tenemos los 10 datos de los 10 pacientes con LLC y sus valores de beta-2 micro. ¿Qué tengo que hacer? Primero definir la variable. Bueno, ya se dice que se supone que es una distribución normal. Entonces, la variable que es nivel de beta-2 micro en pacientes con LLC tendrá una distribución aproximadamente normal con esperanza muy desviación estándar sigma. Ahora tengo dos parámetros para la normal. Entonces, ¿con quién voy a estimar a mu? Con la media. Muy bien, con el X barra. ¿Y con quién voy a estimar a sigma? Con el desvío estándar. Muy bien, con el S, la raíz cuadrada del S cuadrado, exactamente. Entonces, acá tenemos estimadores de mu y sigma de la normal. Si X es normal mu sigma, buscamos los estimadores de mu y de sigma. Sabemos que la esperanza mu, varianza sigma cuadrado, entonces mu sombrero es X barra, sigma cuadrado es S cuadrado, sigma es S. Entonces acá, estos 10 datos están pasados al Infostat.
medidas de resumen, ahora le pido la media y le pido la desviación estándar. Ahora sí necesito la desviación estándar. Entonces, mu sombrero es X barra es 2,47. Sigma sombrero es LS 0,9346. Entonces, ¿qué quiero? Quiero estimar la probabilidad, siempre que salgan los parámetros estimados de una distribución, de una muestra, no se olviden de ponerles el sombrerito, ¿no? Porque son probabilidades estimadas. Entonces, probabilidad estimada de que X de un valor mayor que 3, acuérdense que esta es continua, así que pueden poner mayor, mayor, igual, mayor que 3, va a ser la probabilidad sombrero de, ahora estandarizo X, estandarizo el 3. X menos mu sombrero sobre sigma sombrero mayor que 3 menos mu sombrero 2,47 sobre sigma sombrero 0,9346. Acuérdense que en probabilidad siempre tengo algo aleatorio o algo fijo. Acá me faltó el sombrerito de la Z, bueno, no importa. Probabilidad sombrero de que Z sea mayor que 0,57, esta cuenta de 0,57, 1 menos F de 0,57, y el F de 0,57, que es 0,7157, o lo buscan en la tabla de normal, que lo tienen, porque este es un valor positivo, y esta probabilidad es un número mayor que 0,5, así que lo tienen, F de 0,57. No, perdón, no dije nada. Vi este grande y dije que estaba, no. El área a la derecha de 0,57 está, pero el área a la derecha de 0,57 no lo tienen, porque es un número positivo y el área a su derecha es menor que 0,5. Pero el F de 0,57 sí lo tienen. Ahora sí. Entonces, el área a la derecha es un número menor que 0,5, por supuesto, 0,2843. Si lo buscan en la Infostat, ponen la normal, por defecto aparece 0,1, y el valor 0,57 ya está estandarizado. Entonces, el área a la derecha es esta, 0,2843. En realidad, bueno, nada, ahora vamos al Infostat. El resultado se puede interpretar como, si selecciono al azar un paciente con lesión linfática crónica, hay una probabilidad 0,2843 de que tenga valor de beta 2 micro mayor que 3. O bien, un 28,43% de los pacientes con LLC tienen valores de beta 2 micro mayores que 3. ¿Ok? Si ustedes tienen el Infostat a mano, no necesitan hacer todo esto de estandarizar. Porque con el Infostat podrían tranquilamente entrar en la normal con estos parámetros, 247, 093, 46. Estadísticas, probabilidades y cuantiles. Normal, en vez de media 0 le pongo media 2,47. En vez de varianza 1 le pongo 0,9346. 0,9346. Acá, a veces hay algunos cuadros de diálogo donde les pide coma y otros donde acepta punto. Ustedes pónganlo. Si les dice no corresponde a un dato no sé qué, le cambian punto por coma o viceversa. Ahí parece que lo agarró. Entonces, en X le voy a poner, ¿cuál dije? Me perdí, esperen. Me distraje, estoy vieja, me distraigo. 3. El 3 estandarizado a 0,57, le voy a poner el 3 y le voy a poner calcular. Entonces, ¿por qué aproximó tanto? Pues porque yo la media la tomé, a ver, el área a la derecha 0,2917. Me aproximó como demasiado, ¿no? Porque acá debe ser. Acá debe haber dado más decimales que 0,57. Ahora vamos a probarlo. El área a la derecha de 3 en una normal con media 2,47 y no, ya sé, perdónenme. Ay, menos mal que me di cuenta. Ya sé por qué. Porque acá pide varianza. Varianza. Y este es el S. 0,9346 al cuadrado, igual. 0,8735. 0,8735. ¿Se dieron cuenta, no? La metí a pata. Acá pide varianza. O sea que este S hay que elevarlo al cuadrado. O tendría que haber pedido acá varianza. Varianza esta, el 3, calcular. No. Esperen un cachito. Me parece que 2,47 agarró. 3.
Ahora sí, no sé qué hizo. Corrijo. Este 0,9346 era el S. Tengo que calcular el S cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y acá pongo el 3, lo volví a calcular, no sé qué hizo. Bueno, entonces, cuando le pongo el 3 acá y calcular, ven que el área a la derecha da 0,28, bueno, 0,2853. La aproximación debe ser porque 3 menos 2,47 igual dividido 0,9346 es 0,567. A lo mejor con 0,567 hubiera dado más parecido, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o se perdieron? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Si yo hago con media 0 y varianza 1, acá en vez de 3 pongo más decimales. 0,5671. Calcular. 0,2853. Claro, da un poco, las diferencias son por aproximación de decimales. Pero se dan cuenta, acá pueden, si tienen el Infostat a mano, no necesitan estandarizar, ponen los parámetros estimados a partir de la muestra y ya está. Bueno, ¿se entendió entonces? Estimación puntual. Me queda, esperen, me queda la última diapositiva que era esto. Era la demostración. Ahí está. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos 7 minutos. Les hago la demostración para que les quede. Esta es la demostración de la fórmula de cálculo del S cuadrado. ¿Qué hice acá? Primero, desarrollar el binomio, ¿no? El cuadrado del binomio es, esto que da igual 1 sobre n1, suma, le saqué los subíndices para no hacer tanto lío, ya saben que es desde igual 1 hasta n. Cuadrado del primero, xy cuadrado, menos, porque este es negativo, doble producto del primero por el segundo, xy por x barra, más, porque esto es el menos al cuadrado que da positivo, más x barra cuadrado. Ahora, lo que hicimos acá fue calcular x barra en función de la sumatoria, o viceversa. Bueno, x barra es 1 sobre n por la suma de los xy. Por lo tanto, la suma de los xy es n por x barra. ¿Ok? Entonces, donde tengamos suma de los xy, le podemos poner n por x barra. Porque acá, en el segundo paso, lo que tienen no es distributiva, es aplicar la sumatoria. Entonces, la sumatoria de los x cuadrados es sumatoria de los x cuadrados, no puedo hacer nada, porque eso es x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado hasta llegar a n, suma de x y cuadrado. Ahora, si yo aplico la suma acá, ¿qué forma van a tener estos sumandos? Menos 2 x1 por x barra más menos 2 x2 por x barra, ¿se dan cuenta? Estoy avanzando con los y. Más menos 2 por x3 por x barra y así sucesivamente. Entonces, esos sumandos tengo un factor común que es menos 2 por x barra. Y los sumandos van pasando desde x1 hasta x sub n. O sea que va a ser factor común menos 2x barra, que no depende de qué xy de la muestra estoy, por la sumatoria de los xy. Más sumatoria de x barra cuadrado. Porque ahí no depende de y. Sumatoria de x barra cuadrado. Ahora, acá, para pasar de acá a acá, la suma de los xy fue reemplazada por n por x barra. ¿Ven? Donde decía suma de xy, ahora tenemos n por x barra. Y ahora, fíjense que tenemos. Si yo tengo menos 2x barra por n por x barra, es menos 2 por n por x barra cuadrado. ¿Sí? Porque tengo 4 factores, de los cuales 2 son x barra. O sea, es menos 2n x barra cuadrado. Y acá tengo n por x barra cuadrado, y acá tenía me olvidé decirles este. Sumatoria de x barra cuadrado, como no depende de y, estoy sumando n veces el valor ya calculado de x barra cuadrado. Es sumar n veces una constante. Si ustedes suman n veces una constante, es multiplicar esa constante por n. Por eso acá es nx barra cuadrado. Y ahora tengo menos 2nx barra cuadrado más una vez nx barra cuadrado menos 2 más 1 menos 1. Menos una vez nx barra cuadrado. Pero ahora, x barra cuadrado voy a reemplazar para que quede la misma fórmula de cálculo que estaba puesta ahí. X barra era 1 sobre n por suma de xy. X barra cuadrado es 1 sobre n suma de xy, todo esto al cuadrado, ¿no? Si la fórmula de x barra le va al cuadrado. Pero la potencia es distributiva respecto del producto.
Y este es el producto de 1 sobre n por esto. Este es un factor. Entonces tengo 1 sobre n cuadrado por esta sumatoria al cuadrado. Potencia distributiva respecto del producto. ¿Está bien? 1 sobre n cuadrado es 1 sobre n cuadrado en el denominador por la suma de esto al cuadrado. Entonces fíjense ahora. N por x barra cuadrado está reemplazado el x barra cuadrado por todo esto. 1 sobre n cuadrado por suma de los x y cuadrado. N con n cuadrado se simplifican. El n del numerador con un número de los factores del denominador. Y ahora ya me quedó la fórmula que estaba puesta ahí. 1 sobre n menos 1 por la suma de x y cuadrado menos suma de x y todo al cuadrado sobre n. Con lo cual queda demostrado. ¿Está? Interesante, laborioso pero interesante. Igualmente, esto ténganlo en la gatera para cuando den el final, porque esto se puede pedir en un final. No se los van a pedir en el regulatorio de la otra semana, porque no van demostraciones, porque es solo práctico. ¿Está bien? Pero guárdenlo como recuerdo para cuando tengan que dar el final. ¿Se entendió? Sí. Bien. Dejo de compartir y los escucho. Si quieren comentar algo. ¿Cómo hago para ver a todos? Vista, a ver. Vista de galería, ahí está. Bueno, ¿algún comentario, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? Profe, yo una consulta más que duda. Sí, Si Sandra. durante el procedimiento uso el Infostat Sí. y no hago, o sea, ¿puedo evitar hacer todo el paso para calcular directamente pongo el resultado o hay que hacer todo el procedimiento? ¿De qué ejercicio, por ejemplo? ¿Qué procedimiento? El mismo racional de normal, por ejemplo. Ah, En bueno. lugar de No. menor, hacer todo a secos, estandarizar y todo eso. O hay que hacer paso por paso. Mira, si van a tener que presentarlo y mostrar la foto de lo que hicieron, capaz que te conviene poner el procedimiento. Después, si querés, vos verificalo con el Infostat. O ponés, lo calculé por medio del Infostat. Okay. Sí, porque el programa lo pueden usar como quieran. Si querés, decí, poné el procedimiento. Acá tendría que estandarizar y pone calculado con el Infostat me dio tanto. Ok, más que nada para no hacer lío si es mayor, menor, igual a tal cosa, que es por ahí lo que me confunde, si es mayor o igual a 2, si lo tengo que dar vuelta al signo y toda esa historia. Igual eso te conviene, digamos, tenerlo visto. Si es discreta, ojo, porque es fundamental, el mayor, mayor igual o menor, menor igual, eso sí es fundamental si es variable discreta. Si es continua, no importa, no pasa nada. Pero si es discreta, te conviene tenerlo planteado como corresponde. Ok, gracias. Pablo, estás tomando mate. Qué lindo. Sí. Yo estoy con el café Ahora, frío. sí. Estoy con el café con leche fría. También. Pregunten, sí. ¿Qué son los grados de libertad? Ah, buena pregunta. Los grados de libertad se los voy a mostrar con un ejemplo cuando veamos la próxima clase de distribución en el muestreo. Lo dejo para cuando lo veamos todos, porque se los voy a explicar mejor. Y con un ejemplito donde ustedes lo van a poder deducir solos. Les dejo el interrogante para que vengan a la clase y no falten. Marilu, de acá de lo que nos explicaste de todo el teórico, más allá de algunos procedimientos o del manejo del Infostat, ¿Sí? para ahora, para el regulatorio, ¿hay algo que nos recomiendes que repasemos para el regulatorio, que puede ser que entre? Qué buena pregunta. En realidad entra casi todo, qué sé yo, probabilidades entra, probabilidades condicionales, ya ven que entró en probabilidades y entra ahora después ya con las distribuciones básicas. Todo puede entrar. Demostraciones no estudien demostraciones porque eso no se va a tomar. Focalícense a los ejercicios de la guía, entenderlos, traten de hacer los ejercicios, si hay ya adicionales en el campus, traten de hacerlos. Todo lo que sea ejercitación, practiquen y consulten lo que sea. Alguien de los jueves, creo, le mandé un ejercicio resuelto. Si quieren algún ejercicio que tengan dudas, quieren que lo mande resuelto, pregúntenlo. Mientras hayan entendido lo de la guía, los conceptos que vienen en la guía, les va... ¡Ay, qué lindo!
lo van a poder hacer. ¿Está? Si entendieron, si hicieron lo de la guía, lo van a poder hacer. No hay nada mucho más raro. ¿Mm? Gracias. Bueno. Bueno, chicos, si se pueden hacer más ejercicios, si tienen dudas, pregunten, manden pregunta a taller, manden pregunta acá, que en algunos les vamos a contestar. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, chiquitos, Gracias, que tengan linda semana. Marilu, Feliz día igualmente. domingo. Ay, Gracias. 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 Feliz día a Chau, todas las chau. mami, gracias. Chao. Gracias. Chao.